Bienvenidos a Canal Saber, bienvenidos a una nueva entrega del programa Contraplano que hoy va a estar dedicado a un proyecto museístico ubicado en el norte de la provincia de León, en una pequeña localidad llamada Sabero. Y es que allí en 2008 abrió sus puertas el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, sin duda conservando la memoria del hierro y el carbón. Un museo que además es muy especial por diferentes motivos que vamos a desvelar en la conversación que vamos a tener a continuación con su director, Roberto Fernández. Roberto, encantado y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Canal Saber. Pues nada, muy agradecido a nosotros por invitar al museo a participar en un canal que es referencia, ¿no?, la divulgación cultural en Castilla y León. Comentaba casi 18 años de vida este museo, pero claro, si nos vamos al origen tenemos que retroceder unas cuantas décadas, ¿no? ¿Cómo es el origen de lo que hoy conocemos como el Museo de la Siderurgia? Sí, 18 años y 2 meses y unos días, porque el museo abrió exactamente el 2 de julio del año 2008. Y bueno, nos podíamos remontar a mediados del siglo XIX, pero bueno, vamos a hacer primero una parada en el año 1991, porque este es un museo especial por su nacimiento. No surge como un museo al uso. Normalmente los museos, pues surgen porque hay una colección previa, que hay que darle, digamos, un espacio físico donde recogerla, donde protegerla, donde enseñarla al público, y aquí no fue así. Aquí el museo surgió porque en el año 1991 desapareció la minería en el Valle de Sabero, en la cuenca minera de Sabero. Esta cuenca fue la primera cuenca importante de Castilla y León, hablamos de mediados del 19, y fue también la primera cuenca importante que cerró en la década de los 90. Eso, claro, supuso un shock para toda una comarca. Es cierto que cuando cerró apenas quedaban ya 600 mineros, pero también es cierto que toda la comarca prácticamente vivía de la minería. Veníamos de épocas con 2.500 trabajadores en la mina, pero en ese momento el cierre además fue traumático, se planteó muy pocos meses, comenzaron las noticias a primeros de año y a final de año se decidió el cierre, ya pactado entre empresa y trabajadores, y esto, como te digo, pues provocó un shock, lógicamente primero a nivel emocional, a nivel de identidad, pero sobre todo un shock económico, es decir, de repente 500 familias de manera directa y 3 veces más de manera indirecta se quedaban sin trabajo. Se generó entonces un movimiento para buscar alternativas, se creó una mesa para reindustrializar el área económica de Sabero, lógicamente enfocada al tema industrial, pero dentro de las ideas que allí surgieron para dinamizar, recuperar esa pérdida económica y de empleo que había tenido lugar, una de ellas fue ¿por qué no, iba a decir potenciar, pero no es la palabra, porque el turismo en aquella época, por supuesto, en las cuencas mineras no se había ido a hablar de él, del turismo rural se comenzaba a hablar en Asturias, todavía en los años 91, 92, pero alguien dijo, oye, ¿por qué no tratamos de buscar en el turismo algo que solucione parte del problema que se está generando? Y la idea fue hacer un museo minero inicialmente con esa idea económica, con decir, vamos a crear un museo minero que sirva como foco, que dinamice luego la creación de otras infraestructuras turísticas, de espacios turísticos, de un tejido turístico. Además de, pues rendir tributo, homenaje a esta gente de la mina que se ha quedado de repente sin empleo. O sea que fue un inicio peculiar y con un sentido que no es el clásico de los museos. Uh-huh. Comentabas, nos tenemos que ir a mediados del siglo XIX para entender que por qué en Sabero se construye este edificio. Viene de Europa, un poco de países como Alemania, Francia. Cuéntanos un poco en qué consiste ese boom de la siderurgia en Europa y por qué en Sabero. Claro, cuando se decidió hacer el museo, pues el lugar idóneo que se eligió para ubicar físicamente ese museo, en principio de la minería, pues fue las antiguas instalaciones de la ferrería de San Blas. En Sabero existía en aquellos años y por supuesto ahora existe los restos de una antigua siderurgia, de los primeros hornos altos modernos que hubo en España. Uh-huh. Decimos modernos porque fueron los primeros que utilizaron carbón mineral para fundir el mineral de hierro, como se estaba haciendo, como decías bien tú, en Europa. En España hasta ese momento el carbón que se utilizaba para fundir el hierro era el carbón vegetal. Pues en España la primera experiencia exitosa de una gran siderurgia, de una gran fábrica de hierro, de unos grandes hornos altos, tuvo lugar en Sabero, a mediados del siglo XIX.
Y tuvo lugar porque el Valle de Sabero pues tenía, y todavía tenía, decían los técnicos de la época, millones de toneladas de mineral de hierro, millones de toneladas de carbón, tenía piedra caliza, tenía agua, tenía madera, es decir, tenía todos los elementos necesarios para hacer una siderurgia moderna, una gran ferrería, como se estaba haciendo, como existían ya en Europa. De hecho, los hombres que la pusieron en marcha fueron los grandes financieros que había, empresarios financieros, liberales de esa época. Tenemos que pensar que hablamos de mediados del siglo XIX, 1846-47, reinado de Isabel II, España muy convulsa, pero en Europa ya se estaban haciendo ese tipo de instalaciones. Los grandes financieros del momento se unieron con los grandes técnicos también de la época, crearon una Sociedad Palentina Leonesa de Minas, y pusieron en marcha, a imagen de lo que se estaba haciendo en Francia, en Alemania, en Bélgica, una gran ferrería para sacar el mineral de hierro, sacar el carbón y transformar ese mineral en dos grandes hornos altos en vías para el ferrocarril, tubos para el agua de las ciudades, es decir, toda una industria moderna que entra en esa época y en ese lugar y que marca el arranque de la revolución industrial en todo el norte de España. Me imagino que la inversión fuera ingente. El reto de construcción, incluso, si no me equivoco, se trajeron parte de la maquinaria de Gran Bretaña. Quiero decir que fue un reto impresionante, pero luego sí es verdad que su vida, digamos, activa no llega a las 2 décadas, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, fue un reto extraordinario, ¿eh? Se había planificado más o menos en 4 millones de reales de la época, que era un fortunón. No había mano de obra cualificada, lógicamente, en una zona rural, con una economía de subsistencia. Se trajeron muchos trabajadores de otros lugares que tenían ferrerías antiguas, como era Málaga, como era Cantabria, incluso País Vasco. Vinieron técnicos ingleses, franceses. Se compró la maquinaria más moderna, la última, se trajo desde Inglaterra, desde Manchester. O sea, se generó un sueño, ¿no? Una industria maravillosa. Y al final fracasó pues por lo que fracasan hasta el día de hoy las cosas, ¿no? Por los transportes y por la política. Es decir, por la política, buena definición. Por la política me refiero a que las condiciones políticas de momento no eran las más adecuadas, cambios de gobierno, situación muy convulsa, no había ese empuje que necesitaba esta sociedad para funcionar, y que estaba muy vinculado al tema del transporte. Porque todo lo que se producía en la ferrería de San Blas tenía un mercado principal que era Madrid. Para llevarlo a Madrid había que llevarlo en carros tirados por bueyes. Era carísimo ese tipo de transportes. No había un ferrocarril, es muy sencillo, porque en el momento que se acaba el Valle de Sabero todo ya es ribera. Lanzar un ferrocarril en línea recta era algo muy barato y muy fácil de hacer. Se presentó el proyecto en las Cortes, pero por lo que te decía antes de pues los temas políticos, sí, nunca se pudo hacer. Eso siguió encareciendo los productos, y en el momento que hubo una competencia, sobre todo ya del País Vasco, con sus siderurgias y sus buenas comunicaciones, pues dejó de ser rentable y, como bien decías, en menos de 2 décadas el negocio fracasó, sus propietarios quedaron arruinados, tuvieron incluso que vender grandes edificios que tenían en Madrid, como era el caso de Santiago Alonso Cordero, que tuvo que vender sus edificios de la calle Mayor para pagar las deudas. Y la historia de la siderurgia en nuestra comunidad, porque fue la única ocasión en la que hubo una siderurgia importante, pues desapareció, y eso dio paso a la historia de la minería, que fue la que continuó otros 150 años en la cuenca de Sabero. ¿Esas instalaciones, una vez que echan el cierre, se siguieron utilizando para otros fines? Pues mira, esa es una historia también muy, muy bonita de contar, ¿no? Porque cuando fracasó la ferrería de San Blas, lo que hubo fue un proceso de embargo, estuvo durante varias décadas las instalaciones abandonadas, parte se cayó, parte de la maquinaria se perdió, pero a finales del siglo XIX llega el otro gran referente de la cuenca durante toda esta historia, que es la empresa Ullera de Sabero y Anexas, capital vasco. Llega, compra todas las concesiones y todas las propiedades de la Palentina Leonesa, ya no le interesa la siderurgia, porque poco tiempo después está el ferrocarril de la Robla ya en construcción y construido, que lo que hace es que saca todo el carbón de las cuencas del norte de León y de Palencia hacia el País Vasco, y lo que sí que hace, como un buen ojo, en las primeras décadas del siglo XX, José León Izaguirre, un gran ingeniero, director de la empresa que estuvo bastantes años, fue recuperar buena parte de las instalaciones de la ferrería de San Blas, entre ellas el taller de forja y laminado, que es el gran edificio neogótico que hoy alberga el museo, para dedicarlo pues a otras cosas. Allí se puso un economato, una carnicería, una panadería, un gimnasio del Colegio Minero, y la parte central, que es enorme, pues se convirtió en un gran espacio multifuncional. Allí se jugaba al fútbol, al baloncesto, se hacían fiestas. Entonces, claro, durante 100 años que duró la vida de esta empresa, hasta el año 1991 que cerró, fue un edificio utilizado para otros fines, y que gracias a eso se mantuvo durante 100 años en un estado pues bastante decente. Y es un ejemplo de cómo el patrimonio en general, pero sobre todo el patrimonio industrial, si no se usa
se pierde. Y en este caso, bueno, se utilizó para otros fines y nos llegó en muy buen estado al año 91-92 cuando empezamos con esta idea del Museo Minero. Llegamos a 2008, hemos conocido la historia, los orígenes de lo que hoy se puede visitar. ¿Qué es lo que pueden encontrar los visitantes que acudan hoy al Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León? Pues mira, en el año 2000, bueno, antes del año 2008, en los que abrimos las puertas, en los años en los que se gestó este proyecto del museo, pues cambiaron muchas cosas. Primero cambió el nombre, ya no era un museo minero, era el Museo de la Siderurgia y la Minería, porque quien puso en marcha ese museo, que fue la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, se dio cuenta de que había que poner en valor esa historia tan singular que os he contado muy aceleradamente, de la ferrería de San Blas. Eso por un lado. Y luego le quitamos el apellido de Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, porque también pensamos que era muy importante que tuviera un carácter también autonómico, sobre todo de León, de Palencia, de Burgos, de aquellas grandes tierras carboneras. Entonces se abrió el museo en el año 2008 y es un museo que explica dos cosas. Así por resumir, ¿no? Explica en primer lugar la historia de la ferrería de San Blas, ese hecho apasionante que tuvo lugar en Sabero a mediados del 19, de tal forma que el visitante cuando sale del museo entiende lo que allí sucedió, qué pasó en aquel momento, por qué, quiénes fueron los promotores, qué se producía, cómo se producía, a quién se vendía, por qué fracasó, y además lo va a entender porque tenemos parte de piezas originales, maquinaria original, y parte de maquinaria que está reproducida, exactamente igual que la que había en su momento. Con lo cual podemos explicarles todo el proceso desde que una piedra de mineral de hierro entra a un horno alto hasta que por otra puerta sale un trozo de hierro ya elaborado, ¿no? Entonces esa es una de las partes que se va a encontrar el visitante. Y luego la otra parte es la parte de la minería. En la minería, bueno, como no tenemos una mina imagen, una mina visitable, el que quiera ver una mina imagen estupenda, pues tienen Favero y tienen Barruelo de Santullán. Nosotros nos centramos un poco, como somos un museo autonómico, les contamos a los visitantes la historia general de la minería del carbón en la comunidad, centrándonos en León, Palencia y un poquito en Burgos. Les contamos también la historia de cada cuenca minera importante, León, Barruelo, Favero, Bembibre, bueno, desde las 10 o 12 cuencas importantes de la comunidad, para que se haga una idea de cómo fue la historia minera en nuestra región. Y luego nos centramos en algunos temas importantes de la minería, sobre todo en los temas sociales. Sí que hablamos de técnica, tipos de explotación, cómo se explota, herramientas, pero sobre todo en la parte más social y laboral. Es decir, les contamos cómo la mina es muy peligrosa, los peligros que engloba la mina, cómo eran los accidentes, las brigadas de salvamento minero, cómo era el paternalismo industrial minero, es decir, cómo las empresas facilitaban a sus trabajadores desde la vivienda hasta el economato, la escuela, el hospital o incluso el ocio. Es decir, tratamos de que también el visitante, sobre todo el que es ajeno a este mundo de la minería, cuando salga del museo, abandone una idea que está muy extendida entre la población, que es que los mineros siempre han sido unos vagos, han ganado mucho y encima han contaminado, cosa que es literalmente mentira. Entonces, que se vayan con la idea de que ha sido un sector, el minero, en el que se ha trabajado mucho, en el que se ha enfermado mucho, en el que se ha muerto mucho y sobre todo que ha contribuido a la riqueza y la prosperidad de buena parte del país, porque durante décadas el país se movió con carbón. Los trenes, las industrias, la electricidad, la luz de las ciudades, todo se movía con carbón. Y ese carbón venía de lugares como la cuenca de Sabero y otras cuencas en las que vivían y trabajaban miles de personas. Como en todos los sitios habría vagos, jetas como y tal, pero la sectores. mayoría eran gente que sobre todo hasta los últimos años trabajaba en condiciones penosas y económicamente, bueno, muy malas. Entonces queremos que la gente cuando salga no se lleve una idea un poco de la realidad y un poco positiva de lo que ha sido el mundo del carbón. Claro, estamos hablando de un proyecto museístico. Estamos acostumbrados a, cuando hablamos de museos en capitales de provincia, en grandes ciudades, que tiene una oferta complementaria, pero claro, me imagino que sea un reto cómo incentivar que la gente se desplace 40, 50 minutos hasta Sabero para ver un museo en una pequeña localidad, en zona rural. ¿Cómo se afronta ese reto? Porque claro, estamos hablando de incentivar que la gente vaya, la gente tiene que ir en ese proceso allí. ¿Cómo se afronta ese reto? Pues mira, si antes hablábamos de que el trabajo que se ha hecho en la ferrería de San Blas es un poco un ejemplo de cómo se debe actuar en el patrimonio industrial, es decir, estudiarlo, protegerlo, transformarlo, conservarlo y darle un uso,
Pues también en este caso el hecho de que el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León sea el único museo autonómico que está fuera de una capital de provincia es un ejemplo también. Y es un ejemplo, fue una apuesta arriesgada en su momento, también porque a nivel político, ¿quién invierte 8 o 10 millones de euros en un sitio donde no hay población y no te va a tener un retorno, digamos, político-electoral? Se apostó por ello y yo creo que fue un acierto porque ha quedado demostrado que puedes tener un centro cultural de primer nivel, un museo, en un entorno periférico y fuera de una capital de provincia, porque si haces cosas de calidad, en economía hay una cosa que se llama la ley de SEI, que dice que toda oferta crea su propia demanda, entonces si haces cosas más o menos de calidad, generas un interés y gente que te viene. ¿Cómo se hace? Bueno, pues no lo sé, yo no tengo la solución. Yo sé lo que hemos hecho, no sé si acertadamente o no. Lo que hemos hecho es, primero, cumplir nuestra función como museo, que es conservar, proteger y difundir la cultura minera y siderúrgica. Y eso lo hacemos cuidando mucho la museografía, es decir, tenemos un edificio que ya por sí es un cañón, ya por sí merece la pena ir a verlo, pero luego hemos cuidado también su interior y lo que contamos. Siempre estamos pendientes de que lo que se cuenta esté muy bien, que sea una museografía atractiva, que sea algo que llame, algo que llame. Y luego lo hacemos con una programación complementaria intensa y variada. Programación complementaria que va desde exposiciones temporales, solemos tener una media de 6, 8 exposiciones temporales cada año, normalmente de producción propia, por lo tanto ya la gente que ya conoce el museo tiene un incentivo para volver. Oye, yo sé que si voy en enero veo el museo, que seguramente haya cambiado, porque vamos cambiando también la exposición permanente, y una exposición temporal, pero si vuelvo en mayo voy a ver otra diferente y voy con unos amigos a los que os lo enseño. Aquí funciona mucho el boca a boca. El boca a boca funciona mucho mejor que cualquier campaña de publicidad en el metro de Madrid. O sea, el boca a boca es lo que nos trae a mucha gente. Y luego también teniendo una actividad cultural también constante, que tiene que ver en su mayor parte con nuestra actividad, con la siderurgia y con la minería. Entonces, la gente sabe que todos los meses va a haber una conferencia, un ciclo de cine, un taller, un seminario, un congreso, una actividad para niños. Entonces, se va generando y sabe que las cosas que van a ver, aunque no seas un fanático de la minería o la siderurgia, sabe que las cosas que van a ver suelen ser cosas interesantes porque están muy bien seleccionadas, son cosas que tienen calidad, que sabemos que va a gustar a la gente y que le va a aportar y le va a enseñar. Entonces, yo creo que es una lluvia fina. Desde el principio hemos ido haciendo una actividad cultural, a veces enfocada a 300 personas o 400 y a veces para 10. Una tertulia sobre un libro que lees, pues igual son 12 personas, un documental igual son 70, un concierto igual son 300. Entonces, desde el principio hemos ido haciendo esa actividad cultural, lógicamente ajustándola. Hay cosas que se han ido cayendo con el tiempo, hay cosas que se han incorporado, pero no viniéndonos abajo. Es decir, siempre haciendo y haciendo y haciendo, y al final se ha generado, primero, un entramado social en lo que es la zona más próxima al museo, muy fiel, que se ha acostumbrado a que hay una actividad cultural, a que acude de manera regular, a que lleva amigos, a familiares, y luego también se ha generado pues mucha gente que viene de León, de Guardo, de Oviedo, de Ponferrada, porque le interesa lo que estamos poniendo y no le importa coger el coche y desplazarse una hora, como tampoco le importa al que está en Valladolid y viene a ver el museo desplazarse hora y media, porque sabe que va a encontrar algo que le va a merecer la pena. Entonces, bueno, es un poco todo. Y luego, sobre todo, la generosidad de la gente que nos viene a visitar, que como son los mejores embajadores, ¿no? Como decías tú, que vienen, quiero decir, sin despreciar a nadie ni menospreciar. A veces hay grandes ciudades muy patrimoniales que tienen un museo y normalmente la gente va a ver a la ciudad y luego, si tiene tiempo, cae en el museo. Aquí, aunque ahora va cambiando porque hay más atractivos que ver en la comarca, durante muchos años quien ha venido de turista, ese es un término que, tampoco es que... Quien ha venido de turista a la zona viene fundamentalmente para conocer el museo, con lo cual hay que estar súper agradecidos porque hay que darles a alguien que hace 2 horas para venir a ver el museo, hay que darle una calidad y un servicio proporcional a ese esfuerzo. Decía en mi presentación que este museo era especial tanto por el contenido, como tú comentabas, piezas originales, reconstrucciones, pero en este tema que has comentado yo creo que es también uno de los valores añadidos que tiene este museo y que yo creo que es un caso de éxito y que vale para demostrar, tú comentabas la ley esta de oferta y demanda, cómo en una zona rural hoy en día es dificilísimo para cualquier actividad que hagas, hasta en una capital de provincia, captar 20, 30, 40 personas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas actividades, hay mucha demanda, la gente está cansada. Sin embargo, habéis conseguido, que era lo que tú decías, a través de un trabajo y no viniéndose abajo, crear, digamos, un núcleo, o sea, ser un dinamizador cultural y social de la zona.
al final convirtiéndose en un punto de encuentro, ¿no? De toda la gente de toda la gente del entorno, con lo que al final esto demuestra, vuestro caso, que si se hacen las cosas bien y se ofrece cultura, se ofrecen actividades de ocio, al final la gente responde. Sí, yo eso lo tengo muy claro, ¿eh? A ver, cada uno es muy libre de ir a donde quiera y de ver lo que quiera. Pero yo si quiero ver un musical, pues no me queda más remedio que ir a Madrid. Es decir, si alguien quiere ver una actividad, una exposición sobre minería buena, va a tener que venir a Sabero, de donde quiera, ¿no? Entonces, y además es muy importante, a ver, nosotros hacemos actividades y exposiciones porque nos lo dice nuestro decreto de creación, ¿no? Sí. Es una obligación más de un museo hoy en día, en los museos modernos, es una parte más de la actividad, ¿no? Está la expositiva, la investigadora, bueno, pero la parte de actividades también es troncal en un museo. Pero también es muy importante, mira, parece tonterías, pero por ejemplo eso fija población. Porque vivir en un sitio, sobre todo para una parte importante de la gente que tiene inquietudes culturales, bueno, vivir en un sitio que sabes que te va a proporcionar actividades culturales durante todo el año, bueno, pues también te incentiva. Es decir, bueno, es que estoy en un sitio donde no hay nada, me voy a una capital, me voy a la capital de la comarca, me voy a la ciudad porque es que mis niños no tienen dónde hacer un taller, o es que me apetece ir al cine y no... Entonces eso, en principio, fija población. Y luego también ayuda mucho al turismo, porque cuando alguien decide, sobre todo el turismo familiar, nosotros tenemos el sello de turismo familiar, que es una acreditación que da la Federación Española de Familias Numerosas. Fuimos el segundo museo de España en acreditarnos después del Thyssen, y que nos certifica como un museo preparado y amable para el turismo familiar, ¿no? De familias. Vienen muchas familias a visitarnos. Pues, por ejemplo, para quien decide pasar sus vacaciones o su fin de semana en un lugar, saber que puede estar en un entorno como el nuestro, donde hay un centro que igual de repente tiene toda esa semana una ludoteca para el niño toda la mañana, que puede dejar al niño allí y el niño se lo pasa fenomenal y los padres tienen toda la mañana para hacer sus cosas. O saber que ese fin de semana, un sábado, va a haber un concierto por la tarde o va a haber una charla. Yo creo que a los que nos gusta viajar y nos gusta ir a sitios, además de la gastronomía, nos gusta que de repente te sorprendan con que hoy por la tarde hay un concierto de piano o hay una charla. Bueno, también es un incentivo para ayudar a ese turismo y en ese, vamos a decir así, fin fundacional que tuvimos hace tantos años. Entonces, bueno, yo creo que... Y luego es algo que ya es una dinámica. Ya se va generando, ya no puedes ahora dejar... Ahora es, digamos, entre comillas, lo sencillo, ¿no? Porque hay que mantener la calidad, pero lo difícil ya está hecho, que es generar esa rutina de, oye, lo que decías tú, cada 15 días, cada semana sabemos que tenemos, y aunque a lo mejor no me interese este tema en concreto o este libro, pero sé que voy a ir porque va a ser interesante, aunque a lo mejor ese escritor ni le conozca o este documental sobre X tema me puede pasar, no está dentro de mis preferidos, pero habéis generado eso en una zona además rural que es todavía más complicado porque volvemos. La gente tiene que coger sus coches de las localidades cercanas e ir. Fíjate que, por ejemplo, en los talleres infantiles, que ahora hacemos en muchos sábados, que vienen en un sitio en el que ahora mismo en el colegio puede haber matriculado, no sé si son 15 o 20 personas en el colegio de Sabero, tenemos 50 y 60 niños, pero niños que vienen desde Boca de Huérgano o que vienen desde Boñar, gente que se está haciendo 50-55 minutos para traer a los niños a un taller, o gente que te viene a ver un documental desde Ponferrada, que luego al salir se acercan y te dicen: vaya documental que pusiste, vaya ladrillo. Dices, bueno, tengo que poner... Claro. No puedo poner solamente lo comercial y bonito, hay que poner también las cosas que tienen que ver con nuestra... Pero dicen, oye, pero estuvo interesante. Mira, el otro día pusimos también un documental, el otro día, ya hace tiempo, un documental sobre un tema del Bierzo minero, que tampoco era una cosa que tuviera mucha implicación a la gente de la zona. Teníamos 80 personas viendo ese documental que al final salieron encantados. Entonces, bueno, yo soy de los que cree que si haces las cosas más o menos bien, si ofreces productos de calidad, si das alternativas a la gente, al final la gente es muy agradecida y las aprovecha y las disfruta y funcionan. Yo estoy harto de ir por mi trabajo y por mi inquietud a tantísimos sitios, a actividades culturales, y te cae a veces el alma al suelo cuando llegas a ver la presentación de un libro y son 12 personas y 7 son la familia del escritor. Y dices, pero bueno, este libro es estupendo, en un sitio grande, con... No sé si a veces es el problema de que no hay una buena difusión o no se ha generado esa dinámica. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que estamos bastante satisfechos con esa dinámica generada. Has mencionado durante la conversación en varias ocasiones los niños, las actividades específicas para los más pequeños. Claro, la gente, los chavales de la zona, pues sus abuelos trabajaron la mayoría de ellos trabajarían en la mina, saben lo que es eso. Pero ¿crees que se están haciendo bien las cosas a nivel general para que las nuevas generaciones conozcan la historia más reciente de nuestra provincia, para conocer lo que era la minería, lo que era en ese caso la siderurgia, quitar que se ha demonizado quizás lo que es el carbón? ¿Crees que se están haciendo bien las cosas o se debería potenciar aún más visitas de escolares, digamos, visita obligada de todos los escolares de la provincia de León mínimo que conozcan
lo que era su pasado. Esa es una pelea diaria, ¿eh? Porque bueno, sí que es verdad, ya con los niños del entorno, todos estos que nos vienen a talleres o actividades, les preguntas y sí, mira, padres todavía alguno, abuelos, tíos. Los niños que no son de ahí, pues muy poquito. Las visitas escolares es uno de los problemas también que tenemos por donde estamos. Sí que hay visitas escolares. De hecho, bueno, hay un convenio de la Consejería de Cultura, la Consejería de Educación, por la que las visitas son gratuitas. Pero bueno, siempre tienes el hándicap de que, oye, los colegios, primero, cada vez viajan menos por circunstancias que no vienen al caso ahora, de responsabilidad, bueno. Y luego también por las distancias. Tienen que llegar colegios de Segovia, es muy complicado que te vengan porque luego no llegan a tiempo para el transporte escolar. Pero bueno, muchos colegios de León, muchos colegios de Palencia, del norte de Zamora, vienen colegios de Asturias y es fundamental que vengan porque tienen que empezar a conocer también su historia, su pasado y la importancia que tuvo la minería. Nosotros tenemos para los chicos más pequeños tenemos unas gincanas que son más amenas, que los chicos con unas fichas van recorriendo el museo, ven piezas, escriben, vuelven a la recepción y las compañeras de recepción les ayudan. Entonces, bueno, es una manera también más alegre de ir metiéndoles. Y luego los talleres siempre van temas de minería, porque bueno, es un tema duro también, para explicar a los niños o para que lo entiendan, no es un tema sencillo, no es un museo de ciencia que tocas todo y entonces, pero es muy importante, sí, porque ya ni siquiera, bueno, con los jóvenes es súper complicado, o sea, los chicos de 14 a 20 y pico es muy difícil llevarles a los museos a pesar de que tratas de darles actividades que en teoría hoy en día les llaman la atención, es complicado. Pero es una asignatura pendiente, que conozcamos este pasado reciente, sobre todo en las zonas mineras y un poco fuera de las zonas mineras, es una asignatura pendiente y difícil. Está claro que es un elemento dinamizador el museo. A los ciudadanos, los habitantes de Sabero, ¿se preguntan alguna vez, por ejemplo, qué hubiera sido de Sabero si no se hubiera abierto las puertas de ese museo? Bueno, hombre, nosotros tan importantes no nos creemos, ¿no? Sabero seguiría ahí y tendría otras cosas y estaría, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad y eso yo creo que toda la gente que viene de... Bueno, cuando digo Sabero me refiero a toda la comarca toda la y mucho comarca, más amplio, A Boñar, Matallana, mucha gente que viene regularmente y tal. Yo creo que están muy agradecidos de que el museo esté en la comarca, porque primero porque somos como una especie de foco de identidad, ¿no? Es una de las cosas que más nos preocupa en el museo y casi toda nuestra actividad va enfocada al mantenimiento de la identidad minera. Es muy importante. Y lo hacemos, como te decía antes, con el tema cultural y con otros muchos temas, porque de repente en lugares que han sido mineros 150, 160 años, de la noche a la mañana dejan de ser mineros, en unas cuencas donde la identidad está marcada, o sea... el tema de la vida o de la muerte, el tema de la solidaridad, el tema de la reivindicativa, o sea, han sido lugares, sociedades muy marcadas, muy, muy, muy potentes. Entonces, de repente, que haya desaparecido esa actividad ha traído consigo la pérdida de la identidad y es muy complicado. Yo tengo un buen amigo, Fernando Cuevas, que es el responsable del Centro de la Minería de Barlo de Santullán, un gran estudioso, que siempre dice que en las cuencas mineras habitamos varias generaciones que no reconocemos ya el lugar en el que vivimos, porque todo ha cambiado tanto, desde los que tenemos 50 a los que tienen 90, es decir, todo ha cambiado tanto en estos 20, 25 años, que a veces nos es muy complicado reconocer dónde vivimos. Ya no es aquello donde crecimos, donde vivimos, y eso generaba un problema serio, ¿no? Entonces, parte de nuestra actividad va enfocado en el tema de la identidad, y cuando ves a esos mineros, o mujeres de mineros de 70, 70 y pico, 80, orgullosos, ¿no? de las actividades, de cómo cuidamos esa identidad, de cómo cuidamos que su historia no se olvide, con la memoria oral de la minería, que tenemos grabados pues, unos 450 testimonios de mineros que quedan ahí para la historia, con el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que recogemos toda la documentación de las grandes empresas mineras, pues esa gente... Aparte del orgullo de decir, oye, tenemos aquí este museo autonómico que no está en ningún otro sitio, que es tan bonito, que tenemos la suerte de que tenemos tanta actividad en su entorno que nos trae todos los años pues 40.000, 50.000, 50 y pico mil visitantes que nos ayudan también a mantener negocios y a ver gente por la calle, que es muy importante en los pueblos, ¿no? Es decir, a que de repente pasan 10 o 12 visitantes del museo y se paran a hablar con una señora que sube con una bolsa de la compra. Oiga, ¿dónde ha comprado eso? ¿Dónde podemos tomar algo? Bueno, pues también anima, ¿no? A la gente. Pues yo creo que ese agradecimiento que notas en la gente, que a veces te lo dicen y a veces simplemente con la mirada, justifica por completo, la existencia de este museo o de cualquier otro de estas características. Como no podía ser de otra manera, Roberto, daros la enhorabuena por el trabajo que venís realizando desde estos 18 años. Por esa idea y dar ese ejemplo de ese caso de éxito de cómo la cultura también puede dinamizar una zona, fijar población, dar una esperanza y una oferta cultural y de ocio.
Hemos ido desde los orígenes, desde mitad del siglo XIX hasta hoy en día. ¿Qué le dirías a los seguidores de Canal Saber que todavía no conocen el museo para darles el último empujón para que cojan el coche y se acerquen a veros? Les diría que ya están tardando. Eso es lo primero. Que ya llegan tarde. Sí, bueno, lo que tenemos más cerca siempre es lo que menos a veces conocemos, ¿no? Les diría que tienen muchos motivos, ¿no? El primero es que estamos en un entorno que es maravilloso, es decir, el Valle de Sabero, toda esta cuenca que está a los pies de los picos de Europa, es un valle fantástico, con unas montañas extraordinarias, con el río Esla que pasa junto a él, que tiene unos atractivos de turismo activo para el que le gusten, un canal de aguas bravas, la cueva de Valdelajo, la vía ferrata, el alto de la Camperona, es decir, paisaje y unas alternativas de turismo también activo maravillosas, que luego van a ver un edificio único en el mundo, es decir, ahora mismo, siempre digo Europa, pero claro, en aquellos años el mundo era Europa, entonces único en el mundo, que es el edificio de la Ferrería de San Blas, una joya de estilo neogótico, bien de interés cultural, o sea, un edificio que si estuviese en Barcelona o en Berlín sería, bueno, lo máximo, pero bueno, está en Sabero, entonces simplemente por ver el edificio merece la pena. Y en tercer lugar, porque lo que se van a encontrar allí es una historia que les va a sorprender, la historia de la siderurgia y de la ferrería, y que además van a salir con un buen sabor de boca con la historia que les vamos a contar de la minería. Les vamos a tratar como se merece, porque claro, cuando alguien hace 2 horas de viaje y entra por la puerta, no le damos un abrazo, por el tema ahora pero prácticamente que se va a encontrar con una muy buena atención, con sus visitas guiadas, si nos lo piden con antelación, y que van a pasar una jornada, bueno, pues inolvidable seguramente. Pues muchísimas gracias, Roberto, a seguir trabajando en pro de conservar la memoria del hierro y el carbón y seguir siendo ese dinamizador cultural. Pues ya sabéis, tenemos una cita en el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León para pasar, como decía Roberto, su director, un día inolvidable. Recordaros, como siempre, que nos sigáis en las redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos, tanto en el programa Contraplano como en el resto de espacios de Canal Saber.